como siempre me preguntan, como quieran. Bueno, como para empezar tienen que saber que las vasculitis en realidad significa, como la mayoría de las itis en medicina, es inflamación, y en este caso es inflamación de los vasos sanguíneos. Anatomopatológicamente, porque esto es un concepto histológico o anatomopatológico, es un infiltrado inflamatorio leucocitario en las paredes de los vasos con un daño reactivo en esas estructuras murales o de las paredes, ¿está? Según digamos, la lesión que vaya a tener el vaso, eso se va a traducir clínicamente en... Ay, cómo me molesta. Esperen, quiero sacar mi cámara. Bueno, no sé cómo sacarlo. Eso se va a traducir clínicamente en diferentes signos o síntomas. Si el vaso está estenosado, va a haber hipoperfusión. Si está ocluido por completo, va a haber clínica de infarto. Y si ese vaso se rompe, va a haber una clínica de hemorragia. Según la clasificación en realidad se puede hacer según varios criterios. Según la extensión de las vasculitis, se dividen en vasculitis sistémicas y las vasculitis de órgano aislado. Según la etiología, en primarias y secundarias, y según, que es lo que más conocemos todos, según el calibre del vaso, en vasculitis de grandes vasos, medianos vasos y pequeños vasos. Esta es la clasificación que junta un poco todos estos criterios que dijimos recién, que es la vigente actualmente, que es la de Chapel Hill del 2012, y que clasifica las vasculitis en vasculitis de grandes vasos, dentro de las que se incluyen el Takayasu y la arteritis de células gigantes, las de mediano vaso, que incluyen la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki, que es más frecuente en niños, las de pequeño vaso, y dentro de este grupo hay dos subgrupos. Están las mediadas por complejos inmunes, que incluyen las vasculitis por crioglobulinas, la púrpura de Schollheim-Henoch, también más frecuente en chicos, la vasculitis por anticuerpo anti-C1Q, y la enfermedad mediada por anticuerpos antimembrana basal glomerular. Y después en el otro grupo están las asociadas a ANCA, a los anticuerpos ANCA, anticitoplasma de neutrófilos. Están la PAM con M, o poliangelitis microscópica, la granulomatosis de Wegener, quizás la conocen más ustedes, pero hace ya unos años se intenta dejar ese nombre y llamarla como poliangelitis granulomatosa, y el Chur-Strauss, o ex-Chur-Strauss, actualmente llamado poliangelitis granulomatosa eosinofílica. Después están las vasculitis que afectan en forma variable vasos de diferente tamaño, que incluyen la enfermedad de Behçet y el síndrome de Cogan. Las vasculitis que afectan solamente un órgano, que incluyen la angelitis leucocitoclástica cutánea, la arteritis cutánea. Entre estas dos se diferencian por el calibre del vaso afectado, la vasculitis cerebral y la ortitis. Después están las vasculitis que están en el contexto de una enfermedad sistémica, como por ejemplo la vasculitis lúpica, la reumatoidea, la vasculitis sarcoidea. A ver si se arregla un poco la cámara. Y las asociadas a otras etiologías, dentro de las cuales se incluyen las relacionadas con hepatitis B y C, las relacionadas a sífilis, la vasculitis asociada a drogas, que también puede dar ANCA positivo, y las vasculitis relacionadas a cáncer, ¿sí? O las paraneoplásicas, digamos. Clínicamente las vasculitis... Sí, puedo arreglar un poco la cámara. A ver. No, bueno, se va a trabar igual, no importa. Clínicamente las vasculitis se manifiestan clásicamente con síntomas sistémicos totalmente inespecíficos y totalmente comunes, sea cual sea el tamaño del vaso afectado. En ellos se incluyen la astenia, la fatiga, la pérdida de peso, puede haber fiebre de origen desconocido, artralgias, ¿está? Y más allá de esos síntomas sistémicos totalmente inespecíficos, tenemos que tratar de buscar aquellos signos o síntomas que nos van a decir a nosotros, o que nos van a dar una pista acerca del tamaño del vaso afectado, porque en relación a eso vamos a acotar la búsqueda y vamos a poder ver dentro de qué grupo estamos, y en base a eso pedir los estudios complementarios acordes. Este es un cuadrito que relaciona el tipo de vaso afectado con digamos, la manifestación clínica que nosotros vamos a tener en el paciente. Por ejemplo, las vasculitis de pequeño vaso, que afectan los vasos cutáneos, los capilares glomerulares y los capilares pulmonares, van a ser los responsables de que el paciente tenga, por ejemplo, una púrpura palpable, una hematuria o cilindros hemáticos, proteinuria, o sea, afectación del glomérulo. Van a ser los responsables también de las hemorragias alveolares, de los síndromes riñón-pulmón.
Si por el contrario tenemos afectados los medianos vasos, que también están en la piel, pero en otro nivel, que también están en las arterias epineurales, en las arterias mesentéricas, en los brazos o troncos de la arteria no me sale, bueno, de la parte mesentérica y arterias renales. Esto nos va a dar en el paciente, por ejemplo, a nivel cutáneo ya no vamos a tener una púrpura palpable, sino que vamos a tener lesiones necróticas con úlceras más profundas, porque los vasos afectados en este grupo son mayores. Infartos en las uñas. Si por el contrario están afectadas las arterias epineurales, vamos a tener mononeuritis múltiple. En cuanto a la arteria mesentérica, vamos a tener la angina abdominal o el dolor abdominal, hemorragias gastrointestinales. En el caso de que esté afectada la arteria renal, en este caso ya no se va a manifestar como un sedimento patológico, sino que vamos a tener un infarto renal, por ejemplo. Después, en el caso de que estén afectadas las arterias o los vasos de gran calibre, generalmente están afectadas las ramas extracraneales de la carótida, que nos van a dar cefalea temporal, amaurosis fugaz, claudicación de la mandíbula. Y si por el contrario están afectadas los brazos de los grandes vasos, por ejemplo los de la aorta, vamos a tener claudicación de miembros superiores, de miembros inferiores, diferencia de tensión arterial entre los miembros, diferencia de pulso, ¿está? Aneurismas. Entonces, en un paciente con una sospecha de vasculitis, ¿cómo lo vamos a abordar? Nos vamos a hacer una serie de preguntas que nos van a ir, como les decía, acotando o circunscribiendo un poco la búsqueda, porque si no nos volvemos locos, y tenemos que buscar en cada paciente todas esas cosas que decía el cuadro de Chapel Hill del 2012. Primero nos vamos a preguntar si es realmente una vasculitis o es un imitador de una vasculitis. Segundo, si hay una causa que pueda justificar ese cuadro. ¿Cómo confirmo realmente el diagnóstico de vasculitis? ¿Cuán extensa es? Porque eso también me va a determinar el tratamiento. Y en el mejor de los casos, pero a veces no se puede llegar a esta conclusión, es qué tipo específico de vasculitis es decir, ponerle el nombre y el apellido. En cuanto a la primera pregunta, hay un montón de imitadores de vasculitis. Este es un cuadro donde solamente se muestran algunas. Hay causas infecciosas, la endocarditis siempre hay que pensarlas, los virus de las hepatitis también. La aterosclerosis, por ahí estamos pensando que es una vasculitis de grandes vasos y el paciente en realidad está ocluido por todos lados por una aterosclerosis severa. Enfermedades tromboembólicas, causas congénitas, desórdenes hereditarios también, estados hipercoagulables, desórdenes vasoespásticos, otros cuadros multisistémicos como por ejemplo la sarcoidosis. Siempre ver neoplasias, pensemos que un paciente se presenta con un síndrome constitucional, ¿sí? Que puede ser tranquilamente una neoplasia y puede tener una púrpura en miembros inferiores, y a veces no es una vasculitis, sino que son todas manifestaciones paraneoplásicas. Puede ser iatrogénica también, en relación, por ejemplo, a una enfermedad por IgG4. Bueno, como esta, la lista es muchísimo más larga. Estos son los grandes grupos que deberíamos tener en la cabeza cuando estudiamos un paciente por una probable vasculitis. En cuanto al diagnóstico, lo ideal para confirmar que realmente sea una vasculitis, como el concepto es histológico de vasculitis, lo fundamental sería hacer una biopsia, que sería esencial. Pero depende qué vasculitis es, a veces la biopsia no es posible. Por ejemplo, eso pasa sobre todo en nuestro medio con las vasculitis de grandes vasos, que no se pueden biopsiar, ¿está? Y por otro lado, hay que tener en cuenta que en el caso de que se pueda biopsiar, a veces una biopsia negativa no es que descarta la vasculitis. Hay muchas lesiones que son parcheadas o segmentarias, entonces si la biopsia cae en un lugar sano, puede ser que la biopsia sea normal y estemos frente a una vasculitis igualmente. Y por otro lado, si la biopsia es compatible con vasculitis, puede no ser una vasculitis primaria, puede ser una secundaria, todo lo que venimos diciendo, a infecciones, a neoplasias, a enfermedades del tejido conectivo y demás. En el caso de poder biopsiar, ¿qué vamos a biopsiar? Todo depende de la clínica que tengamos. Siempre se busca el lugar más accesible, pero dentro de esos, el que nos marque a nosotros el pronóstico y cuán agresivo debemos ser en el tratamiento.
Por ejemplo, ejemplos de lugares a biopsiar son piel, riñón, arteria temporal, todas estas cosas se pueden biopsiar tranquilamente, músculo, mucosa nasal, pulmón, nervio sural, testículo. Pero si, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene afectación de la piel, que tenemos una púrpura, y tiene afectación renal, la piel probablemente la terminemos biopsiando porque es algo que se hace en el consultorio rápidamente. Pero lo que es fundamental en ese paciente es biopsiar el riñón, porque es el que nos va a marcar el tratamiento y el pronóstico. ¿Está? No es lo mismo un paciente que tiene afectada la piel solamente, que si agrega un órgano noble, como por ejemplo el riñón, siempre hay que intentar ahí saber qué está pasando porque es lo que nos va a definir la conducta terapéutica. Y no sirve biopsiar por las dudas un órgano que me parece que podría estar involucrado. No, las biopsias a ciegas no existen, ¿sí? No es que para descartar vasculitis biopsio la piel si en la piel no hay nada. Eso no sirve y no hay que hacerlo. En cuanto a los exámenes complementarios, también, siempre guiados por el contexto clínico, ¿sí? Y el probable tamaño del vaso afectado según lo que venimos diciendo en cuanto a los síntomas. A nivel del laboratorio, estos son ejemplos de todo lo que podemos pedir, obviamente vamos a ir seleccionando. Generalmente pedimos un laboratorio de rutina con hemograma, función renal, fractantes de fase aguda, hepatograma, sedimento urinario, serologías virales casi siempre, sobre todo en las vasculitis de mediano y pequeño vaso, hepatitis B, C, HIV, crioglobulinas, y si el cuadro clínico puede ser secundario a algún proceso infeccioso, los cultivos que sean necesarios. Por ejemplo, si estamos ante una probable endocarditis infecciosa, obviamente, por ejemplo, hemocultivos. Después, si sospechamos que puede ser secundario una enfermedad del tejido conectivo, vamos a pedir seguramente un FAN con patrón y título. También hay vasculitis que están mediadas, las mediadas sobre todo por inmunocomplejos, vamos a ver descenso de los niveles de complemento. Y también podemos pedir los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos o los ANCA, que se piden por inmunofluorescencia. Sepan que los ANCA positivos no son sinónimo de vasculitis. Los ANCA pueden ser positivos en otro contexto, diferente a las vasculitis, como puede ser tuberculosis, como puede ser cocaína, y los patrones que puede... esperen que se suma alguien más acá. Los patrones que nos puede dar el ANCA por inmunofluorescencia, el patrón C, que es el patrón citoplasmático, es bastante específico para la granulomatosis con poliangelitis o el Wegener. Yo le hablo así porque algunos están más familiarizados con los nombres anteriores. El patrón P, que es el patrón periférico, es más inespecífico y no se relaciona con una sola entidad, sino que puede ser secundaria a muchas causas. Y una vez que tenemos los ANCA positivos por inmunofluorescencia, que nos van a dar ese patrón, esa imagen, tenemos que tratar de buscar en un ensayo de fase sólida, como es el ELISA, los anticuerpos que están dando ese ANCA positivo. Es muy parecido al FAN. No sé si se acuerdan cuando dieron laboratorio inmunológico, que según el patrón de inmunofluorescencia que nos daba el FAN, era el anticuerpo o los anticuerpos que podíamos ir a buscar. Bueno, con el ANCA es muy parecido. Según el patrón de inmunofluorescencia, vamos a buscar qué anticuerpos pueden ser responsables de ese patrón. Y en general se pide por ELISA el PR3 o proteinasa 3 y la mieloperoxidasa. Esos son los dos que se relacionan con, los principales dos que se relacionan con los ANCA. Profe, ¿y Sí. los patrones de inmunofluorescencia en el ANCA sería citoplasmático o periférico nomás? ¿O alguno de los Sí, también si por ahí leen en otro lado puede haber un patrón A de atípico, que es todavía mucho más inespecífico, que es para cuando no da ni periférico ni citoplasmático, o da imágenes mixtas de los dos. Pero en general, ustedes deberían saber que los principales patrones por inmunofluorescencia de ANCA son esos dos, P y C, periférico y citoplasmático. Muy bien. ¿Qué nos pasa esto? Otros exámenes complementarios que vamos a pedir según las manifestaciones clínicas van a ser, por ejemplo, estudios de imágenes con radiografía, tomografía de tórax, puede haber si sospechamos una mononeuritis múltiple, una electromiografía, en el caso de si sospechamos una vasculitis aislada del sistema nervioso, una punción lumbar, y las imágenes vasculares, que sobre todo son fundamentales en las vasculitis de grandes vasos, y acá nos vamos a valer de algún ecodoppler, angioresonancia, el PET y demás.
Este es un cuadro que resume, parece una locura, pero resume en forma bastante acotada las principales manifestaciones y epidemiología de las principales vasculitis o las más frecuentes, dentro de lo infrecuente que son. Como les decía, las dos de grandes vasos son la arteritis de células gigantes y el Takayasu. Una de las mayores diferencias es la edad a la que se presenta. La arteritis de células gigantes es más frecuente en adultos mayores de 60 años, y el Takayasu es en menores de 40. El Takayasu es más frecuente en mujeres. Se acompañan, bueno, de alteraciones visuales, alteraciones neurológicas. La arteritis de células gigantes tiene mucha relación con la polimialgia reumática. Después vamos a hablar un poquito más específicamente de algunas de estas entidades. Y a nivel del laboratorio vamos a encontrar reactantes de fase aguda elevados, sobre todo el eritro. Si hacemos Doppler de arterias temporales también podemos tener el signo del halo, que después lo vamos a repetir. Y todo el compromiso vascular de todo lo que es arterias del cuero cabelludo, ramas de la carótida y demás. En el caso de la poliarteritis nodosa, es más frecuente en adultos jóvenes y mayores. Generalmente lo más habitual es una neuropatía periférica en forma de mononeuritis múltiple. Ocasionalmente se pueden afectar los genitales. Y por definición, como es, digamos, de mediano vaso, no hay glomerulonefritis, ¿sí? Y por su asociación con el virus de la hepatitis, siempre descartar con serología para hepatitis B. La enfermedad de Kawasaki es mucho más frecuente en niños, así que no vamos a ahondar en esa. El cuadro clínico es como muchas infecciones en los chicos. Adenopatía, fiebre, sobre todo afectación de mucosas, y lo más grave es la afectación cardíaca. Después tenemos dentro de las vasculitis de pequeño vaso, la granulomatosis con poliangeitis, que es el Wegener. Todas estas afectan a adultos. El Wegener se caracteriza por afectación de la vía aérea, tanto superior como inferior. Superior en forma de sinusitis, estenosis subglótica. Puede haber afectación ocular en más de un tercio de los pacientes, y en este caso, esta entidad se relaciona mucho con el ANCA-C, que es positivo para proteinasa 3. Está en este caso el ANCA por inmunofluorescencia, nos va a dar patrón C o citoplasmático, y si nosotros tenemos la posibilidad de pedir un ELISA, debería ser un ELISA positivo para proteinasa 3. Si no entienden esto, porque es medio lío, me paran y se los explico de nuevo. En el caso de la poliangeitis microscópica, la PAM con M, en este caso hay afectación renal, neurológica, cutánea, y en este caso se relaciona con el ANCA patrón P, periférico, con especificidad para MPO o mieloperoxidasa. ¿Tá? Después está el síndrome de Church-Strauss, que tiene estas manifestaciones alérgicas, pólipos, rinitis, un asma del adulto, ¿está? O empeoramiento de un asma previo. Hay eosinofilia. Siempre piensen, cuando piensen en Church-Strauss, piensen en alergia, y ahí les van a salir muchas de las manifestaciones que tiene. La púrpura de Jolin-Henoch también es más frecuente en población pediátrica, tiene afectación cutánea, articular, gastrointestinal, ¿sí? Y renal también. En este caso la inmunoglobulina A va a estar elevada, y también va a haber depósitos de esa inmunoglobulina, por ejemplo en el riñón o en la piel. Después está la enfermedad de Behçet, que es de vaso variable en realidad, que sobre todo se caracteriza por úlceras recurrentes en boca, en genitales, puede haber enfermedad ocular, puede haber trombosis, y afectación del sistema nervioso central y periférico también. Y después están las vasculitis por crioglobulinas, que también tienen afectación cutánea, renal y neurológica, que principalmente son de pequeño vaso, y el diagnóstico, o parte del diagnóstico, lo vamos a hacer encontrando las crioglobulinas en suero, y en este caso hay que descartar asociación con hepatitis C. ¿Ven que acá se suma? Está. Bien. En cuanto a las reglas generales en cuanto al tratamiento de las vasculitis sistémicas, consisten en dos etapas. Una inducción, como en muchas otras enfermedades también reumatológicas. Inducción y mantenimiento. La inducción se hace para frenar con medicación potente manifestaciones graves. ¿Está? Entonces se usan dosis altas de corticoides, y se puede asociar a algún ahorrador de esteroides o un inmunosupresor.
Y el mantenimiento en general se hace con dosis más bajas de corticoides, con algún DIMAR que ayuda a ahorrar corticoides, y también puede quedar un inmunosupresor de mantenimiento. Y después tenemos el monitoreo, tanto de la enfermedad así como con respecto a las recaídas. Para esto nos vamos a valer del examen clínico, reactantes de fase aguda, también que acompañan la evolución de la enfermedad. Ahí los ANCA están puestos entre preguntas, porque en las vasculitis asociadas a ANCA se dice que si nosotros pedimos los ANCAs y vemos que los ANCA vienen en aumento, podrían predecir una recaída clínica del paciente. Igualmente, hoy en día no es que si nosotros vemos el ANCA alto y el paciente está asintomático, no es que eso nos autoriza a poner más énfasis en el tratamiento o inmunosuprimirlo más, sino que se esperan las manifestaciones clínicas. Pero por eso está entre preguntas, porque está bastante discutido eso. Y también con las imágenes vamos a controlar las recaídas de la enfermedad. También, como en toda enfermedad, tenemos que controlar los efectos adversos de los fármacos, ¿sí? Porque usamos muchos inmunosupresores, muchos hepatotóxicos, entonces nos vamos a valer sobre todo del laboratorio para esto. Bueno, este es el dibujito que está en casi todos los libros con respecto a las vasculitis. Están clasificadas por el tamaño del vaso afectado, está de más grande a más chico, los grupos de vasculitis y las entidades que se incluyen dentro de cada grupo. Y en este otro cuadrito está el tipo de manifestación clínica que vamos a tener según el tamaño del vaso afectado, que es un poco lo que estaba en el cuadrito antes. En cuanto a las vasculitis de grandes vasos, no vamos a hablar de todas, no se peguen un tiro en este momento. Vamos a hablar, acuérdense que incluyen estas dos, Takayasu y arteritis de células gigantes. Vamos a hablar de la segunda, por frecuencia, ¿sí? Que está muy en relación con la polimialgia reumática. Son enfermedades relacionadas, la etiología se desconoce. Generalmente los pacientes que tienen estas enfermedades son mayores de 50 años, y no se sabe en realidad si son manifestaciones de una misma enfermedad o son enfermedades que se superponen. No siempre que está una, está la otra. Por suerte, digamos, la más leve, que es la polimialgia reumática, es mucho más frecuente que la vasculitis, que es más grave. El 40 al 60% de los pacientes con arteritis de células gigantes tienen además polimialgia reumática, ¿está? Pero solamente el 20% de los pacientes con polimialgia reumática desarrollan una arteritis de células gigantes. Es decir, vemos más polimialgia reumática sola que asociada a la vasculitis de grandes vasos, por suerte. En cuanto a la polimialgia reumática, las manifestaciones clínicas más frecuentes son un dolor de comienzo agudo o subagudo, sobre todo en cinturas escapular y pelviana, con mucha rigidez matinal prolongada. Duele a la movilización de esas regiones que están afectadas. Puede haber artritis periférica en forma de monoartritis, oligoartritis. Generalmente son grandes articulaciones, y también puede haber un cuadro indistinguible de una artritis reumatoidea con afectación más simétrica de pequeñas articulaciones, pero esto es menos frecuente. Hay un edema que deja fobia, que se llama pitting edema en un 10% de los pacientes, y lo que acompaña casi todos estos cuadros son muchos síntomas constitucionales: astenia, fatiga, depresión, sudoración nocturna, pérdida de peso, fiebre. Esto tranquilamente, cuando el paciente se presenta así, tranquilamente puede simular una neoplasia, y es una de las cosas también que hay que descartar. Este es el pitting edema, es un edema blando, ¿sí? La polimialgia reumática es una de las causas de puffy hands, que se llama, que son estas manos bien edematosas, gorditas, que provocan este tipo de edema. En cuanto a los exámenes complementarios en la polimialgia reumática, en el laboratorio sobre todo se va a caracterizar por un aumento de los reactantes de fase aguda, de la eritro y de la PCR, mayor a 50 generalmente. Esto se va a acompañar de anemia, o se puede acompañar de anemia, de fosfatasa alcalina aumentada. Por definición, el factor antinúcleo, o el FAN, o el ANA, que es todo lo mismo, es negativo, y el factor reumatoideo también debería ser negativo. Consideren también que la polimialgia reumática se da en personas mayores a 50 años. Entonces puede haber un factor reumatoideo positivo relacionado a la edad,
pero en este caso va a ser a títulos bajos. Entonces, pero, digamos, por definición debería ser negativo, pero sepan que por la edad puede haber algún factor reumatoideo positivo que no descarta la polimialgia. Y en cuanto a las imágenes, si nosotros pedimos ecografía de las cinturas escapular y pelviana, que son las que se afectan, vamos a encontrar, o podemos encontrar, bursitis subdeltoidea, tenosinovitis bicipital y o artritis glenumeral o de cadera. ¿Está? Este es un algoritmo que muestra el tratamiento, en realidad, de la polimialgia reumática, para no volverlos locos leyéndoselos. Básicamente se basa en dosis moderadas de corticoides. Generalmente no llegamos a 25, 12,5, 15 miligramos de corticoides y el paciente a las 48 horas revive. Incluso en algunos libros quizás habrán leído que la prueba con corticoides es como también una prueba diagnóstica, como que si no mejora rápido con corticoides, dudemos que sea una polimialgia reumática. ¿Está? Hay pacientes que se tornan dependientes de corticoides, entonces cuando nosotros se los estamos bajando y el paciente se reactiva o sube los reactantes de fase aguda, hay que poner algunas veces algún ahorrador, que puede ser metotrexato, por ejemplo, y tratar de bajarle el corticoide cuanto antes o a la menor dosis posible. Pero en general es eso, es dosis moderada de corticoide, y el paciente mejora drásticamente en muy poquito tiempo. 48, 72 horas, el paciente viene besándole los pies porque le salvaron la vida. La artritis de células gigantes, que es la vasculitis que muchas veces acompaña la polimialgia, se caracteriza que estos síntomas se los tenemos que preguntar a los pacientes que tienen polimialgia para pesquisar si atrás de esa polimialgia no nos está haciendo una vasculitis. Entonces le vamos a preguntar al paciente si tiene una cefalea distinta, por ahí a la habitual, de reciente comienzo, si no le duele en la zona de la arteria temporal y si esa arteria no está roja, caliente, tumefacta, o si no tiene disminución del pulso, si alguna vez tuvo pérdida de la visión en forma repentina, como amaurosis fugaz o diplopía pasajera, si no se cansa al comer o al hablar, que eso habla de claudicación mandibular, si hay síntomas sistémicos, ¿está? Como los que recién nombramos, y otras complicaciones isquémicas, que en realidad no va a hacer falta que nosotros se lo preguntemos, sino que el paciente va a caer en una guardia, como puede ser una ACV, parálisis de algún par craneal, alguna necrosis del cuero cabelludo, aneurismas o estenosis de las arterias de gran calibre que pueden dar dolor de pecho o claudicación intermitente de los miembros. Estas son unas fotos donde muestran, ahí está toda la arteria temporal engrosada, ¿sí? A veces duele todo esto, se percibe bien como un cordón. Esto es una necrosis del cuero cabelludo, siempre por afectación de las arterias extracraneales. Esto es un PET que muestra cómo captan todos los grandes vasos, ¿sí? Botón aórtico, subclavias. Esto es una lesión, una úlcera en la lengua, también en una paciente con una artritis de células gigantes. Y en cuanto a los exámenes complementarios, no son muy diferentes de lo que dijimos recién, van a estar los reactantes de fase agudo elevados, FAN y factor reumatoideo negativos también, y en este caso, como les decía antes, cobra mucha importancia un método que, bien hecho en manos de un operador con experiencia, es bastante, digamos, fidedigno y patognomónico, que es la ecografía Doppler de las arterias temporales, que van a detectar el signo del halo, que es un anillo hipoecoico alrededor de la luz arterial, que representa el edema de la pared del vaso. Aunque, digamos, el diagnóstico, como habíamos dicho antes, en lo posible es hacer una biopsia de esa arteria temporal, pero bueno, en manos experimentadas una ecografía realmente nos autorizaría hacer después una biopsia de ese vaso y poder encontrar realmente digamos, la alteración histológica que la caracteriza. En cuanto al tratamiento, el tratamiento acá de la vasculitis es mucho más largo que el de la polimialgia, por lo menos 2 años va a estar en tratamiento, se hace con dosis mucho más altas de corticoides, 40, 60 miligramos. Se puede sumar metotrexato para disminuir la dosis acumulada de corticoides, en general se utilizan dosis de 10 miligramos por semana. En el caso de manifestaciones graves, como por ejemplo una ACV, vamos a recurrir a los pulsos endovenosos de metilprednisolona, que se hace 1 gramo por día durante 3 días. También va a ser recomendable agregar aspirina,
100 miligramos por día es lo que se recomienda para disminuir los eventos isquémicos y la aparición de aneurismas, y en el caso de que todo lo demás no funcione o que haya muchas recaídas, hay un biológico que es el tocilizumab endovenoso que se hace cada 4 semanas, que también se puede usar en este cuadro. Eso en cuanto a la vasculitis de grandes vasos. Las de mediano vaso, vamos a hablar solamente de la poliarteritis nodosa, con N, la PAN, que es una vasculitis que compromete vasos arteriales de mediano calibre, respeta las venas, está asociada a la infección crónica por el virus de la hepatitis B, y por esto tiene que ver mucho que, gracias a Dios hoy en día, y con la vacunación masiva contra la hepatitis B, esta es una entidad que prácticamente no se ve. ¿Está? En cuanto al cuadro clínico, el paciente típico tiene una enfermedad subaguda, sistémica, con síntomas constitucionales, volvemos a repetir, y después puede haber algunos otros síntomas en relación a los órganos que afecta, como livedo reticularis, nódulos cutáneos, úlceras en miembros inferiores, acuérdense que estos son vasos de mediano calibre, puede haber compromiso intestinal, que se manifiesta como angina abdominal, dolor testicular, hipertensión arterial, puede haber mononeuritis múltiple, y provoca neurismas, sobre todo en el riñón, y sepan, si les ayuda la mnemotecnia, que en este caso no está afectado pulmón. PAN, de atrás para adelante, NAP, no afecta pulmón, ¿tá? Que es diferente de la PAM con M, que sí es una de las causas de afectación pulmonar. Así que acuérdense que esta respeta pulmón. En cuanto al diagnóstico, obviamente en el ideal de los casos se va a hacer una biopsia del órgano afectado, y acá sí cobra importancia lo que es la angiografía abdominal, que va a detectar los aneurismas, especialmente renales, como los que muestra ahí la flechita en la imagen, y como es una vasculitis de mediano vaso, estas no se asocian a ANCA, así que los ANCAs deberían ser negativos. Profe, ahí también con la PAM, es así que lo ANCA positivo, ¿no? Perdón, se escucha re bajito. Que los ANCA también, los ANCA son positivos en la PAM. En la PAM con M sí. El pulmón que está afectado y los ANCA positivo también. Exactamente, en la PAM con M, la poliangitis microscópica, ANCA positivo y afectación pulmonar, sí. En cuanto al tratamiento, depende de la manifestación clínica que tengamos enfrente. En general, también se repite lo de corticoides en altas dosis, se puede usar ciclofosfamida endovenosa, y en el caso de que encontremos raramente una PAN asociada a hepatitis B, se va a hacer el tratamiento antiviral correspondiente, que no lo haremos los reumatólogos, sino que lo derivaremos al infectólogo y o hepatólogo. En cuanto a las vasculitis de pequeño vaso, vamos a hablar sobre todo de las vasculitis asociadas a ANCA. Volvemos a repetir que son los responsables del síndrome riñón-pulmón, de las glomerulonefritis rápidamente progresivas. Esas glomerulonefritis en general son pausinmunes, eso quiere decir que tienen escasos o nulos depósitos de inmunocomplejos en las biopsias, y obviamente los ANCA positivos. Esto es repetir un poco más de lo mismo, que incluyen 3 entidades: la poliangiitis microscópica, o PAM, la poliangiitis granulomatosa, o el Wegener, y la poliangiitis granulomatosa eosinofílica, o Jure-Strauss. ¿Está? Bien. ¿Cuándo vamos a considerar este grupo de vasculitis asociada a ANCA? En el caso de que haya lesiones vasculíticas cutáneas con síntomas sistémicos, como por ejemplo fiebre, pérdida de peso, alteraciones en el sedimento; cuando haya síntomas respiratorios, que se da casi en la mitad de los pacientes, como hemóptisis, asma refractaria, disnea, tos acompañado de síntomas sistémicos; cuando hay afectación del tracto respiratorio superior, nariz, garganta u oídos, en forma de sinusitis, otitis crónicas, sordera, perforación del tabique, nariz en silla de montar, estenosis subglótica. Los síntomas oculares son menos frecuentes, pero también hay que indagar, en forma de escleritis o diplopía, en el caso de que se deba a un tumor retroorbitario. Síntomas neurológicos, como la mononeuritis múltiple, y obviamente compromiso renal, fundamental, que en general, como es una glomerulonefritis rápidamente progresiva, vamos a estar ante una insuficiencia renal aguda de rápida instalación.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, la poliangiitis microscópica o PAM, lo principal es la afectación del riñón, ¿sí? A eso se le agrega piel, articulaciones y pulmón, pero sepan que un alto porcentaje afecta riñón. La poliangiitis granulomatosa es un alto porcentaje riñón y un alto porcentaje de compromiso respiratorio, tanto alto como bajo. Y la poliangiitis granulomatosa con eosinofílica, acuérdense siempre pensar en alergia, si les sirve el concepto. Hay menos compromiso renal, más compromiso respiratorio en forma de asma, pólipos y todas estas cosas, y sí acá, que las otras no es tan frecuente, hay más afectación del sistema nervioso periférico. Generalmente la forma de afectación de las vasculitis es mononeuritis múltiple. Esto es lo que decíamos antes, la correlación de los ANCA, de la tinción por inmunofluorescencia, y de los anticuerpos y la entidad clínica. Los ANCA-C, es decir, patrón citoplasmático, reaccionan contra el antiproteinasa 3 o anti-PR3 en el 90% de los casos, y esto es bastante específico de la granulomatosis con poliangiitis o Wegener. En el caso del ANCA-P, que es un poco menos específico y puede estar relacionado a otras entidades, se relaciona con la positividad para el antimieloperoxidasa o anti-MPO, que esto va a estar en relación principalmente, pero no solamente, con el Chur-Strauss, que es la granulomatosis eosinofílica con eosinofílica con poliangiitis, y la PAM, ¿sí? Poliangiitis microscópica. Estas son unas imágenes de Wegener, para que ustedes sepan lo que es una silla de montar. Provoca nódulos pulmonares que pueden cavitarse y pueden sobreinfectarse también. En cuanto al tratamiento, también va a depender de la extensión de la vasculitis y de los órganos afectados, y pueden utilizarse corticoides, biorales o en pulso, según la manifestación y la urgencia que tengamos, ciclofosfamida endovenosa, por ejemplo para los cuadros riñón-pulmón, es pulso de corticoides y ciclofosfamida, ¿está? Se puede usar rituximab en caso de que sean refractarios a ciclofosfamida, y sobre todo en el tratamiento de mantenimiento o en manifestaciones más leves o menos urgentes, metotrexato y azatioprina. Y por último, es como un pequeño apartadito de algo que vemos bastante frecuentemente en el consultorio, que son las vasculitis cutáneas. El paciente que viene con una púrpura o un rayo de miembros inferiores y que te lo mandan para estudiar. Entonces sepan que cuando hablamos de vasculitis cutánea, o de afectación de piel por vasculitis, tenemos que tener en la cabeza estas entidades que están acá pintadas. Las crioglobulinas, la púrpura de Jolen-Henoch, que si bien es más frecuente en chicos, en adultos jóvenes se puede ver, la vasculitis por anti-C1Q, todas las vasculitis asociadas a ANCA, las dos de vaso variable, ¿sí? Que son infrecuentes, pero igual hay que tenerlas en cuenta, las limitadas a la piel, ¿sí? Las secundarias a una enfermedad sistémica, y las asociadas a otras etiologías, dentro de las cuales se encuentran los virus, las neoplasias, las drogas y demás. Entonces, depende qué manifestación tengamos en la piel, es el tamaño del vaso que vamos a sospechar que esté afectado, ¿sí? En el caso de que el vaso afectado sea de pequeño calibre, eso se va a manifestar por petequias, puede haber ampollas o bullas hemorrágicas, puede haber la conocida púrpura palpable, que es una de las manifestaciones junto con las petequias más frecuentes, y puede haber úlceras que en este caso van a ser más superficiales. Otra de las cosas bastante frecuentes es la urticaria, vasculítica, digamos, que a diferencia de la urticaria común, dura más de 24 horas, es negativa a la digitopresión, y a veces se acompaña de otros síntomas sistémicos, es más dolorosa, menos pruriginosa o más urente. En el caso de que a nivel de la piel estén afectados los vasos de mediano calibre, acá ya se va a manifestar por nódulos libedo-reticulares, que es esa imagen en forma de red que forma la circulación, úlceras más profundas, no tan superficiales, perdón, como la anterior, y libedo-racemosa, que es parecido a la libedo-reticularis, pero con pequeñas ulceraciones centrales. Y
En realidad hay que también pensar en las vasculitis cutáneas, que puede estar simulando unas vasculitis, ¿sí? Puede haber enfermedades de la piel, ¿sí? Las dermatosis purpúricas, puede ser por exposición crónica al sol, puede ser por medicamentos como por ejemplo corticoides. Los pacientes que están anticoagulados y que se golpean también pueden hacer algunas de estas manifestaciones. Trastornos inflamatorios de las extremidades inferiores o otros sitios dependientes. Puede ser por picaduras de artrópodos, parece una boludez, pero por ahí nosotros vemos pacientes que tienen un montón de puntitos rojos y a veces son picaduras de mosquitos y son a veces indistinguibles de una vasculitis. Entonces, parece una pavada, pero hay que tenerlo en mente porque cambia completamente cómo vamos a estudiar uno y otro. Por eso, por ahí en piel, si no tenemos ningún otro órgano, la biopsia es accesible y por lo menos nos va a decir si los vasos están inflamados o no. En base a eso vamos a dividir bastante las aguas. En cuanto a la aproximación diagnóstica o cómo vamos a abordar este tipo de pacientes, es, de nuevo, confirmar en lo posible la presencia realmente de vasculitis, desinfiltrado inflamatorio en la pared de los vasos, evaluar si hay afectación por fuera de la piel, ¿sí? O si solamente es limitada a la piel, y en lo posible identificar la causa que la produjo. La biopsia de piel para confirmar las vasculitis en general es siempre posible porque la piel es accesible, los sitios más frecuentemente involucrados son los miembros inferiores, así que eso se puede hacer casi sin ningún problema. Por ahí, más allá de la anatomía patológica, si se puede, podría colaborar haciéndose inmunofluorescencia para detectar si hay depósitos de inmunocomplejos o no. Que eso ya nos va a ayudar más a la causa, ¿sí? de esas vasculitis. Y para evaluar la afectación por fuera de la piel y tratar de identificar la causa, nos vamos a valer de evaluar factores de riesgo para que esto sea una vasculitis, como por ejemplo infecciones recientes, sobre todo respiratorias, exposición a drogas, por lo menos en los 10 días previos, enfermedades del tejido conectivo que estén conocidas previamente, alguna neoplasia por la que el paciente esté siendo estudiado, que se descubre en conjunto con esta manifestación. Y en la anamnesis sistémica, sepan que la vasculitis limitada a la piel va a ser de exclusión, es decir, tenemos que descartar compromiso de otros órganos. Entonces vamos a indagar acerca de manifestaciones constitucionales, manifestaciones renales, como por ejemplo orina de color T, hematuria macroscópica, dolor abdominal, sangrados digestivos, afectación respiratoria, síntomas nasales, síntomas de neuropatía periférica. Ante cualquier sospecha de que alguna de estas cosas pueda estar presente, tenemos que tratar de confirmarlo con un estudio complementario, y si llega a dar positivo ya no estaríamos hablando de una vasculitis limitada a la piel, sino que posiblemente una vasculitis sistémica. En cuanto a las pruebas complementarias, el laboratorio va a ser un laboratorio básico de rutina con plaquetas. Si vemos bajo los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, pueden en algunos casos sugerir una enfermedad del tejido conectivo. Si hay leucocitosis, pueden sugerir una infección o un proceso oncohematológico. Y las plaquetas pueden ser causa de estas lesiones no vasculíticas, ¿sí? De las lesiones cutáneas no vasculíticas, así que también siempre pedir plaquetas en este caso. Después vamos a pedir hepatograma, fundamental función renal, o estamos hablando de vasos más chicos, de pequeño calibre, y un sedimento urinario para ver si hay afectación renal. Y estudios adicionales, en general, cuando hay afectación de la piel, siempre pedimos serologías virales, hepatitis B, hepatitis C, HIV, complementos, C3 y C4 la mayoría de las veces, pero en algunos lugares se puede hacer el CH50. Si hay sospecha de alguna enfermedad reumatológica, vamos a pedir un perfil inmunológico, por lo menos un FAN, y si tenemos alta sospecha podemos también pedir otras cosas como el anti-DNA, el RO, el LA, el RNP. Factor reumatoideo, también si la clínica lo amerita. Crioglobulinas séricas, que la técnica no es fácil, así que hay que saber dónde pedirlas para que las hagan como corresponde. Y los ANCA, si es que el contexto clínico da para solicitarlos, ¿está? Como dice ahí, perdón. Como dice ahí, los ANCA no confirman ni eliminan el diagnóstico de una vasculitis asociada a ANCA, ¿está? Entonces, si nosotros tenemos alta sospecha de que es asociada a ANCA y el ANCA nos viene negativo, pero todo clínicamente da para eso, lo vamos a tratar como tal.
Y según lo que hayamos visto en todo lo que venimos diciendo, vamos a pedir otros estudios por imágenes, como por ejemplo radiografía de tórax, tomografía, el proteinoma por electroforesis o lo que ustedes consideren. Y creo que esto ha sido todo, amigos. Preguntas, comentarios. ¿O están hartos y no entendieron nada? No, más o menos se entendió, como mucha información. Más o menos. Sí, igual por ahí es más el mundo que uno se hace cuando recién arranca a leer vasculitis, que le parece que son todas lo mismo, que no hay diferencia de ninguna. Traten de grabarse, digamos, manifestaciones clínicas graves que diferencian a ese tipo de vasculitis.